Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Ha habido un incendio múltiple de vehículos eléctricos en Madrid, en un parking de Madrid. En lo que va de mes sería el segundo incendio respecto a coches eléctricos. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Considero que es interesante hablar de este tema hoy porque, en principio, en lo que va de mes es el segundo incendio que se da de coches eléctricos. El primero fue en Navidad en la Plaza de Colón y el segundo ha sido en el parking subterráneo de Marqués de Urquijo. Y en este caso, pues han sido dos vehículos eléctricos los que se han incendiado. A partir de aquí, cuando hablas de que se incendian los coches eléctricos, hay personas que ya me están diciendo aquí al monitor, pero es que los térmicos no se incendian. Como por ejemplo me decía Mac Voltio en el último debate, y si no lo has visto te invito a que lo veas, que por ahí está un par de programas atrás. Y te voy a decir, no es que los térmicos no se incendien, es que se incendian más incluso. Ahí se calcula que por cada 8 incendios de vehículos térmicos, uno es eléctrico. Y luego para el defensor de combustión que vaya a decir, sí, pero es que hay mucho más de combustión. Decir que en estos cálculos ya está barajado esto, o sea, está compensado. Por lo tanto, en proporción respecto a probabilidades de incendio, ocurre uno en eléctrico de cada 8 térmicos que se incendian. Entonces, y viendo este dato, ¿por qué resulta tan preocupante y tan alarmante cada vez que se incendia un coche eléctrico? Pues porque cuando se incendia uno de combustión, resulta dentro de la gravedad, resulta normal, porque siempre ocurre en el entorno de un accidente. Ha habido un accidente, por lo tanto ahí han pasado cosas, entonces o bien se hace un cortocircuito eléctrico que da lugar a en contacto con el combustible, o bien ese depósito, aunque realmente no explotan tanto como en las películas, pero bueno, ahí hay un depósito de gasolina y alguna vez ocurre. Pero sin embargo, pues ya sabemos que cuando ocurre un accidente de tráfico ya están ocurriendo daños por lo menos mínimamente graves y de ahí para arriba. Así que dentro de que los coches, tanto unos como otros, se incendian, vamos a decir que la situación en la que ocurre el incendio en el térmico sería normal. Pero es que luego vienen los bomberos a apagarlo y lo apagan. Lo apagan en un momento si lo vamos a comparar con el eléctrico. Bueno, en cuanto al coche eléctrico, ya lo dijimos el otro día, es mucho más complicado de apagar. Ocurre esa fuga térmica donde salen esos gases que en contacto con la temperatura de esa batería lo que hace es entrar en ignición esos gases, finalmente combustión. Y claro, mientras ahí estén saliendo gases no se puede apagar eso. Y decíamos, vienen utilizando los bomberos 10 veces la cantidad de agua que se usa en un incendio de uno de combustión. O sea, 2.000 litros frente a 20.000 litros, por ejemplo. Bueno, pero es que también ocurre algo. Y esto es lo más alarmante de todo respecto al coche eléctrico. Y es que el incendio del coche eléctrico ocurre de la forma más imprevista. De buenas a primeras está aparcado e incendia. Por supuesto, detrás de toda acción pues hay un origen. Y ese origen es que a lo mejor pues ese coche se había dado un golpe en la batería, o vaya usted a saber, pero claro, ese golpe se lo pudo haber dado hace 2 meses, medio año. Entonces, partiendo de esto, alguna que otra vez, pues te das un bordillazo, ¿no? A partir de ahí te das un bordillazo en los bajos y ya nunca sabes cuándo va a arder tu coche, por ejemplo, cuando esté cargando por ahí. Vale, sí, esto es alarmista, no ocurre siempre, pero cuando ocurre, ocurre porque esa batería generalmente se ha llevado un golpe que ha ocasionado unos daños que más tarde o más temprano pasa lo que pasa. De hecho, se ha visto que en este parking de Marqués de Urquijo, donde por cierto hicieron falta 8 dotaciones de bomberos, ni más ni menos, pues en este caso han sido 2 Renault Zoe. Y era concretamente de una empresa de alquiler de vehículos y claro, en este caso lo que se baraja es que cuando los coches son compartidos el cuidado es menor, con lo cual es más normal que haya habido golpes y en este caso pues han sido 2 Renault Zoe los que han salido ardiendo. Llegados a este punto pues estamos viendo que han ardido 2 coches eléctricos en un parking con el peligro que entraña que se pongan a arder dentro de un parking. Y es aquí donde se están pidiendo nuevas normativas al respecto del coche eléctrico, respecto a si pueden seguir aparcando en parking subterráneo, respecto a si habrá que poner vigilancia en esos parkings subterráneos,
como ocurre en este caso, por ejemplo, en los barcos que se utilizan para el transporte de vehículos eléctricos. En este caso la normativa pues les obliga a poner cámaras, a tener cierta vigilancia, y es lo que se está barajando aquí. Y por otra parte, si se seguirá permitiendo la carga en lugares subterráneos. Claro, esto es muy peliagudo, porque generalmente decíamos que las personas que pueden tener un eléctrico es porque tengan una plaza de parking. Y es que generalmente la plaza de parking, amigo mío, está en los bajos del edificio. Con lo cual, este tema, digamos que no es baladí. Digamos que como se pongan por aquí a hacer normativa, y al final la hacen, porque cuando ocurren las cosas es cuando se aplica normativa. Acuérdate, Metro de Madrid, cuando ha salido ardiendo un monopatín por la batería de litio, es cuando se ha prohibido entrar con bicicletas eléctricas, monopatines y cualquier utensilio que lleve una batería de litio. Y ahora tú estarás diciendo, pero si van en todos los teléfonos móviles. Efectivamente. Sin embargo, en el móvil no se ha tocado esto. Dejemos la cosa como está en esos monopatines, en esas bicicletas, y ahora mismo le toca el turno a los coches eléctricos. Bueno, no creo que esto termine en prohibiciones, pero lo que sí creo es que terminará en normativa, en regularización, en definitiva. Y esto quiere decir que habrá que echar un ojo y realmente sopesar riesgos y, por supuesto, hacer una normativa de vigilancia, como ocurre en esos barcos de transporte. Por lo tanto, habrá que montar cámaras en esos parkings y habrá que hacer, qué sé yo, la cantidad de cosas. ¿Y todo por qué? Pues todo porque la batería de litio a la vieja usanza resulta que de vez en cuando se incendia. De la misma forma que la LFP pues no incendia, vamos a decir casi nunca, o respecto a la NCM bastante menos, vamos a decir que la de sodio tampoco, se consideran baterías seguras, también se considera batería segura la batería sólida, y entre ellas, cuando llegue la de grafeno, igualmente volverá a ser una batería sólida. Por lo tanto, tenemos alternativas potenciales de batería sólida, que son estas que he dicho, LFP, sodio, sólidas de cualquier tipo. Bueno, pues llegados a este punto, lo único que podemos reivindicar es que empecemos a utilizar solamente baterías que resulten potencialmente seguras, que finalmente se acaben retirando las NCM porque ya, digamos, han hecho su cometido, pero yo creo que el hecho de incendiar sería suficiente para sopesarlo. Y bueno, pues espero haber podido aclarar en el programa de hoy algunas cosillas, como por ejemplo eso, ¿no? Siempre que se habla del incendio del coche eléctrico hay quien dice, pues igual que el térmico. No, incluso menos, 1/8 al respecto. Sin embargo, la gravedad no es la misma, porque imagínate, un coche que está por ahí en un parking y que de forma espontánea se pone a arder, cosa que nunca le ocurre a un térmico. Basta que lo diga, pero serían unas condiciones extremadamente raras. Bueno, pues nada más, como de costumbre, te invito a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo y, ¿por qué no?, te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.